secretario, ¿cierto? Se abre la sesión, él ya lo dijo, así que ratificamos aquello. Saludamos a todos los presentes, diputados, diputadas, y por cierto a la Secretaría y a los equipos que nos acompañan. El acta de la sesión 217 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión 218 ordinaria se encuentra a disposición de las diputadas. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Buenas tardes. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal. En segundo lugar, un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con carácter de simple, para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y otros cuerpos normativos que indica. En tercer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Gasmuri que rehabilita la nacionalidad chilena a doña Alejandra Iglesias Rivera. En cuarto lugar, un proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Delgado y de los diputados señores Bernales, Maya y Videla, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar la creación de unidades de gestión del patrimonio cultural. En quinto lugar, un oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que concede la nacionalidad por gracia al ciudadano italiano Guido Castaña. Sexto, un oficio del alcalde de la municipalidad de Machihue en respuesta a un requerimiento de esta comisión en orden a informar si ha emitido una ordenanza para la entrega de prestaciones sociales y, en caso afirmativo, indique si incluye entre los beneficiarios a migrantes en situación irregular. Y finalmente se han recibido los siguientes reemplazos para esta sesión. Diputado Laudo Mirosevich por don Rubén Oyarzo y la diputada Camila Rojas por la diputada Claudia Mix. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Muy bien, ofrezco la palabra en varios. Diputado Fonsalida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que quería solicitar que para la próxima sesión de esta comisión se pudiese poder poner en tabla el proyecto de ley boletín número 13.105-06, que dice relación al proyecto de ley que se tramitó en el Senado y que está en segundo trámite constitucional acá en la Cámara de Diputados. Lo anterior porque vemos que el proyecto en el Senado de voto obligatorio que se despachó desde la Cámara no se le está dando tramitación, lamentablemente. Vemos cómo, a pesar de que el presidente Boric ha manifestado su intención de sacar adelante este proyecto, vemos que hay una rebelión por parte de varios parlamentarios oficialistas y por lo tanto quería tomar el acuerdo, Presidenta, de que pudiésemos poner en tabla este proyecto para la próxima Comisión de Gobierno Interior. Así que quería tomar el acuerdo, Presidenta. Muchas gracias. ¿Tiene el secretario? Sí. Una aclaración. Entiendo que usted, diputado, se refiere al proyecto que despachó en primer trámite constitucional del Senado y que volvió acá, el boletín 17.000. Ese es el boletín que correspondería entonces poner en tabla y que tampoco tiene urgencia. Muy bien. Gracias, señor secretario. Le vamos a dar la palabra al diputado Vlado Mirosevich. ¿No? ¿Está bien? Ya. Yo quiero señalar algo. Yo soy autora del proyecto, de los diputados que quedan, creo que es el diputado Mulet, el otro autor de este proyecto. Y si bien fue rechazado lo que es
que en un mandato constitucional que establece un voto obligatorio, hoy día nuestra Constitución, se rechazó la multa y se despachó al Senado, ya va a segundo trámite, también como autora del proyecto, no como integrante de esta comisión ni hoy día presidenta circunstancial. He sostenido reuniones con el oficialismo y también, ¿cierto?, con las bancadas de oposición y con senadores y con la ministra de SECPRES, que es la que lleva realmente el trabajo en estas materias y sin duda que hay un compromiso, un acuerdo y entiendo que eso se está llevando a cabo. Hoy día está puesto el proyecto, o se va a poner el proyecto a las 4 de la tarde, creo, en alguna instancia, va a sesionar la comisión. Yo confío, pese a todo, que esto vaya a buen puerto, porque aquí no estamos tratando de convencer a nadie. Aquí hay un mandato constitucional y no le va a corresponder a esta presidenta poner el proyecto en tabla, sino en su minuto al presidente de la comisión. Pero entiendo el punto, señor Fuenzalía. Yo también creo que esta comisión ha dado ejemplos en que cuando se legisló la ley orgánica el año pasado, nosotros pedíamos que se hiciera de manera permanente, porque iban a haber personas que son incumbentes en un proceso que ya partió y es justamente lo que pasó. Lo dejo para que quede establecido en acta que nosotros advertimos al gobierno desde la Comisión de Gobierno que esto nos iba a pasar y es penoso, es decepcionante que hoy día, y lo digo como diputada informante, diputada emocionante, insisto, de ambos proyectos, que estemos a última hora legislando, ¿ya? Creo que habla de poca seriedad del Congreso y tenemos que hacernos cargo todos. Así que, dicho eso, si le parece, queda en acta y el presidente podrá evaluarlo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces, no hay más varios, no hay solicitud de varios, vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar los siguientes temas de tabla, de 3 a 3 y media, que ya hay que rebajar esos minutitos, recibir al presidente de la Federación Nacional de Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines, FENAMINSA, para que informe acerca de eventual incumplimiento de los compromisos de gestión contraídos el año 2024 por la Autoridad de Servicio de Gobierno Interior con esta federación. Para tratar este primer punto de la tabla, se ha confirmado su asistencia, tanto el presidente, ¿cierto?, de la federación, don Esteban Tumba, que lo saludamos, y quien es acompañado por el presidente de la Asociación de Funcionarios de Valparaíso, ¿cierto?, de la DPR, señor Alexandre Hopkinson, el secretario de la asociación, ¿cierto?, señor Rodrigo Cruz, y el vicepresidente de las asociaciones de funcionarios de San Antonio, señora Cecilia Urquieta, de San Felipe, señora Olga Cáceres. Así que respecto al... Exacto, estos son quienes hoy día nos han contactado. También debo ser sincera, de mi región también, el presidente también nos ha contactado, así que se ha hecho el trabajo, por lo menos de conocer. Como soy del Biobío, también permítame un saludo también, que se encuentra el exalcalde Patricio Marchán de Lota, si me permite también saludarlo. Bienvenido, alcalde, también, que anda viendo otras materias también del Congreso. Así que bienvenido a todos los diputados y diputadas. Y sin más, cierto tema, también está también aquí, pero viene por otro proyecto, don José Pérez, que es presidente también, cierto, de la ANEF. Así que bienvenidos todos los dirigentes y tiene usted la palabra, don Esteban, para escucharle. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar también a todas las diputadas y diputados presentes. Como decían, también nos acompaña una delegación de ANEF que anda en otros temas, pero aprovechando la ocasión para apoyar las demandas de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Interior. Lo que vamos a hacer es una breve presentación respecto de algunos temas que son muy relevantes para el Gobierno Interior y algunas cuestiones que les van a parecer interesantes también a ustedes, sobre todo pensando ya en lo que viene a partir de marzo del 2026. Este es como nuestra tabla. Vamos con la siguiente. Ustedes están en el área de Gobierno Interior, por lo tanto no les vamos a explicar mucho de qué se trata el negocio, pero sí nos interesa que quede bien claro una cuestión que habitualmente se confunde.
La Subsecretaría del Interior no es lo mismo que el Servicio de Gobierno Interior. Sin embargo, tienen la misma cabeza, tienen el mismo jefe de servicio, pero son dos servicios públicos distintos, uno subsecretaría y otro un servicio público con dotación, con patrimonio propio. Entonces, habitualmente cuando se legisla se habla de la Subsecretaría del Interior y se piensa que también se está legislando para las delegaciones presidenciales, que son parte del Servicio de Gobierno Interior. Eso es un error común, ¿ya? Luego del arribo de la democracia, el Servicio de Gobierno Interior ha ido mudando sus atribuciones y ha ido disminuyéndolas, dado que la institucionalidad ha ido especializándose, la institucionalidad pública. Entonces tenemos primero la creación de los gobiernos regionales en la década de los 90, después hace no tanto tiempo, en el segundo gobierno del presidente Piñera, la creación del Servicio de Migraciones y hace poquito la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Esto es muy importante porque han ido disminuyendo entonces las competencias y facultades de quienes operan el Servicio de Gobierno Interior, y esto tiende a focalizarse, por lo tanto, en lo que es la jefatura y coordinación del gabinete ministerial y de los gabinetes regionales. Esa es la idea, ¿cierto? Sin embargo, el Servicio de Gobierno Interior es uno de los servicios públicos del Ministerio del Interior que tiene más deficiencias. De acuerdo a nuestros análisis, es el más rezagado, ya sea en materias de dotación, en materias de remuneración de la dotación, tiene diferencias enormes con quienes están a la cabeza en esto, en materia de infraestructura y en materia de equipamiento. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle ahora. Pero hay un factor de deterioro que tampoco podemos dejar al margen. Este factor de deterioro tiene que ver con el debate constitucional que se produjo el año 2022 y con los acuerdos que se produjeron entre los gobernadores regionales que se habían electo popularmente recientemente y la presidencia de la República o en ese entonces, ya luego de la segunda vuelta, a puertas de convertirse en el presidente de la República, el actual presidente. Ese acuerdo, que era la eliminación de las delegaciones, de los delegados presidenciales regionales y por ende de toda la estructura de los delegados, porque los delegados provinciales se entienden como parte, como son una competencia delegada de los regionales, terminaba con la estructura de interior en la región. Eso generó ese debate generó un problema importante al interior, no solo por una cuestión corporativa de defender los trabajos, porque sabíamos que la gente no se iba a quedar sin trabajo. El tema era la discusión sobre asegurar la gobernanza en las regiones, sobre todo cuando estábamos entrando, y casi de lleno, en una fase de reales problemas relacionados con la seguridad ciudadana. Entonces, este elemento fue crítico para nosotros. Y lo otro que fue también crítico fue el nombramiento de las autoridades en ese contexto, porque en ese contexto las autoridades que se nombraron nos decían que venían a cerrar las delegaciones, ya que al cabo de un año las delegaciones iban a estar cerradas. Por lo tanto, el elenco que se eligió no necesariamente contaba con las competencias para asegurar la gobernanza, la gobernabilidad, etcétera, coordinar el gabinete regional, todo lo que implica el negocio de gobierno interior. Y eso se notó a muy poco andar, con cuestiones inéditas tales como querellas o demandas entre asesores y autoridades, asesores que habían llevado las mismas autoridades, o sea, demandas en tribunales, cuestiones nunca vistas en este servicio. Esto termina por hacer crisis, las situaciones de contexto inmediato y las más mediatas terminan por hacer crisis en el 2023, con casos de maltrato laboral tolerado que nunca se resolvieron, por ejemplo el de O'Higgins, que hasta el día de hoy continúa el mismo delegado. Ahí las instituciones de seguridad laboral acreditaron las enfermedades laborales de funcionarias debido a lo que se llama elegantemente liderazgos disfuncionales. Que todos más o menos ya sabemos de qué se trata cuando hablamos de liderazgos disfuncionales.
nos encontramos con que habían funcionarios realizando labores y viajando en vehículos que estaban dados de baja, que por lo tanto no tenían revisión técnica, no tenían los mínimos, estaban poniendo en riesgo su integridad y su vida al usar ese tipo de vehículos. Nos encontramos con que ya la obsolescencia de 1.200 de los 1.400 computadores que tenía el servicio era total. Esto lo diagnosticó la División de Redes de la Subsecretaría del Interior. Ellos mismos declararon que 1.200 equipos, tanto en materia de hardware como de software, estaban absolutamente obsoletos. Esto se evidencia de manera súper clara cuando se crea el Ministerio de Seguridad Pública y concretamente la Subsecretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque 52 funcionarios del Servicio de Gobierno Interior son traspasados a la planta de la Subsecretaría de Seguridad Pública y son traspasados con sus equipos. Entonces, 52. Esos funcionarios jamás pudieron recibir los correos a través de sus computadores. Esos funcionarios jamás pudieron soportar en sus computadores, los antiguos, las plataformas con que iba a trabajar la Subsecretaría de Seguridad Pública. La conclusión del aparato administrativo de la Subsecretaría de Seguridad Pública era que no había otra solución que comprar computadores nuevos, porque los que habían no servían. Y no servían porque la última vez que se hizo una compra masiva de computadores en el Servicio de Gobierno Interior fue cuando todavía Interior llevaba el recuento electoral. Antes de pasar el recuento electoral y presentarlo en la web, cuando lo llevaba Interior, después lo llevó el CERVEL, pero al comienzo ahí fue la última vez, y de eso es muchos años atrás, y por lo tanto los sistemas operativos con que trabajan ya están también obsoletos. Estamos hablando de Windows 10 y Windows 7. Windows 10 entiendo que en octubre ya deja de tener respaldo por parte de Microsoft. Windows 7 está muchos años ya discontinuado, y para efectos de la seguridad de la información resulta súper complejo trabajar o intentar trabajar con ese equipamiento, ¿ya? No, además de que ya ese tipo de equipamiento solo soporta trabajar haciendo cartitas, correos, la redacción básica del correo o un Excel muy básico, herramientas de Office realmente básicas. Entonces, tenemos un problema real ahí. Por lo tanto, se llega a producir en el 2023, el segundo semestre, una movilización de funcionarios. Gobierno Interior no es un servicio que acostumbre realizar movilizaciones, pero el nivel de agotamiento y el nivel de deterioro de las condiciones hicieron que llegáramos a esto. Y luego de esto se produjo un acuerdo con el entonces subsecretario de la época, el subsecretario Monsalve, y firmamos, ahí pasamos a la siguiente, un protocolo que incluía los siguientes puntos. El maltrato laboral, que el caso emblemático siguió ahí porque nos informaron que era un tema político y no se podía resolver, y eso primó por sobre la salud laboral de las personas. Tenía que ver con grados de remuneraciones, tenía que ver con equipamiento informático, con vehículos de infraestructura y con la modificación al DFL 60 que rige a la planta del Servicio de Gobierno Interior. El estado de cumplimiento del protocolo es el siguiente. Hay cuestiones que a nosotros les queremos contar que nos interesa mucho que ustedes sepan. Respecto del maltrato, como les decía, hemos tenido probablemente mejora en los tiempos de tramitación de los procedimientos disciplinarios, pero hay cuestiones que siguen sin solución y reitero, O'Higgins es uno de ellos. En vehículos se logró renovar el 25% de la flota, pero todavía quedan vehículos que están en muy mal estado. De hecho, al Gobierno Interior le resultaría más barato comprar que seguir reparando, porque la reparación de vehículos en todas las regiones es carísima. Entendemos que viene en el proyecto de presupuesto, vamos a ver si llega hasta el Congreso así como viene. Los grados se ha ido avanzando. Nosotros de 1.200 funcionarios solicitamos mejora o nivelación para 300 de ellos, que son los más críticos. Hay gente que lleva 30 años en el mismo grado y haciendo cosas muy distintas que como entraron, porque la gente va aprendiendo y se va desempeñando en cuestiones más complejas. Claro, en infraestructura nos comió el caso Valparaíso, el edificio Esmeralda, que todavía está ahí, los funcionarios todavía están en la casa. Si bien hay acuerdos sobre un edificio, eso todavía no está totalmente resuelto. En equipamiento hemos tenido cero avance.
más promesas que nada. El compromiso de esta gestión de gobierno interior es que en el proyecto de presupuesto se va a intentar resolver el tema. Y respecto del DFL, nosotros lo que queremos son cambios muy menores. Son dos cambios muy menores. Uno es que se elimine el requisito de la profesión de abogado para que los profesionales puedan acceder a los grados 7, 6 y 5. Eso a ustedes les parecerá extraño, pero es un requisito que está en el DFL de Gobierno Interior, que no está en ningún otro lado, porque es muy antiguo y nunca se ha podido reformular. Esa es una cuestión que queremos modificar. Y la otra es que los administrativos, como en las subsecretarías que están en el Interior, puedan llegar del 14 al grado 10. El tope que tienen ahora es el 14, pero en las subsecretarías es hasta el grado 10. Y ahí hay una cuestión que nos taponea un poco la carrera de ese estamento. Solo esas dos modificaciones queremos hacerle al DFL. Pero no ha tenido tampoco movimiento eso. El año pasado el caso Monsalve nos sorprendió de mala manera, porque íbamos justo avanzando bien, y el caso Monsalve, que es muy crítico respecto de la visión que tiene uno sobre cómo las autoridades deben relacionarse con los trabajadores, que es lo central, y las eventuales responsabilidades penales que pueda haber, también tuvo consecuencias en la gestión interna, y muy importante. Y esto es importante porque el año pasado íbamos bien para el tema del DFL, pero al final se adelantó, no sé por qué, la Subsecretaría de Hacienda y se modificó el DFL de Hacienda en la miscelánea de reajuste, no el nuestro. Entonces, estamos acá fundamentalmente para visibilizar estos problemas. Yo sé que la mayoría de nuestros dirigentes en las regiones ha conversado con los diputados y diputadas por su intermedio, señora presidenta, y queremos visibilizarlo. Estamos también a puertas del ingreso de la ley de presupuesto, por lo tanto, ahí debieran tratarse algunos de los problemas que, a nuestro juicio, en donde necesitamos más ayuda, más respaldo respecto de los parlamentarios, es el tema de los computadores. ¿Por qué? Porque puede parecer trivial, puede parecer que estamos, pero ¿por qué se preocupan de los computadores y no de los sueldos? Nos preocupan los sueldos también, pero sin computadores, sin elementos informáticos hoy día es imposible trabajar adecuadamente. Entonces, si le pedimos rendimiento y productividad a los trabajadores, sin este tipo de equipamiento, eso es imposible. De hecho, estos computadores probablemente tienen menos prestaciones que la mayoría de los computadores que usan los escolares en nuestro país. Y yo creo que esa es una comparación que es importante a la hora de darle la relevancia que tiene esto. Por lo demás, la especialización que va a tener el gobierno interior en los próximos años tiene relación con contar con herramientas que le permitan hacer la coordinación y que le permitan a la autoridad hacer la jefatura de gabinete en la región. Durante mucho tiempo, la SECPRES llevó un sistema de seguimiento de compromisos institucionales y de gobierno que era bastante efectivo. En el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno del presidente Piñera, hubo un intento de cambio hacia un sistema más complejo, pero lamentablemente eso no funcionó bien y nos quedamos sin un seguimiento en términos de control de la gestión adecuado de los compromisos gubernamentales hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque además Interior se fue especializando en seguridad pública y fue dejando de lado esta materia. Entonces lo que se requiere es retomar todo lo que tenga que ver con el control de gestión de compromisos gubernamentales, pero eso requiere sistemas más complejos y requiere, por lo tanto, herramientas informáticas que estén a la altura. Con lo que tenemos hoy día eso es inviable. De hecho, muchos funcionarios llevan sus notebooks, pero eso, en términos de seguridad y de información, otra vez, es inaceptable. Un poquito antes. ¿No? Eso fundamentalmente, son esos dos temas, el DFL que se iría a presentar en la modificación al DFL, que se presentaría en la miscelánea de reajuste de fines de año, con estas dos modificaciones que ayer fueron ratificadas por Interior, el tema de los computadores, de la compra de computadores, y ojalá
Ojalá podamos tener algún dinero también presupuestado para la adquisición de vehículos para no tener estos problemas que son realmente graves y ponen en riesgo la vida de las personas. Eso es, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, don Esteban. Me imagino que esa es la intervención por los tiempos que tiene. ¿Hay alguna consulta, duda respecto? Diputada Carolina Tello, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludarles a todos, a todas, agradecer también la exposición que vienen a hacer los dirigentes. De hecho, yo fui una de las diputadas que ya se reunió en mi región, en la región de Coquimbo, con el dirigente de allá, donde también nos pudo transmitir varias de las cosas que ustedes aquí han expuesto latamente, y obviamente la idea es que podamos generar desde esta exposición, por cierto, desde esta comisión, ojalá los mejores oficios para que esto pueda avanzar, toda vez que, según lo que ustedes ahí mencionan y en lo que a mí se me transmitió, hay un protocolo que no estaría siendo cumplido en este momento, y creo que en ese sentido podría ser importante oficiar desde la comisión también, presidenta, si el resto de los colegas lo tiene a bien. Y bueno, aprovechar de saludar también a Sebastián Guerra, que nos reunimos allá con él en mi oficina distrital. Muchas gracias. Gracias. Diputada Clara Zacardía. Gracias, presidenta. Saludar por intermedio a los colegas diputados y también a los exponentes que me han invitado a poder venir a escuchar su exposición. Toda vez que también, al igual que Tello, yo me he reunido con la asociación de la provincia Biobío y la regional del Biobío, donde nos plantearon estos problemas. Todo lo que explican aquí nos explicaron lo que significa que está unida tanto la federación como las asociaciones en esto que es el mejoramiento. No exigen el mejoramiento personal en remuneraciones, creo que exigen dignidad en el servicio, en el trabajo que hacen, que es tener equipos para trabajar de forma idónea, porque se presta un servicio a la comunidad. Y yo lo he visto personalmente, que en cuanto a los computadores, están ahí el funcionario media hora, 45 minutos, tratando de rogarle al computador para que le dé una certificación a la persona. Entonces eso se traduce en un desprestigio para el funcionario que tiene la mejor intención de hacer su trabajo, pero no puede ser efectivo porque no tiene el material correcto. Entonces creo que eso es uno de los puntos que se debería tomar en cuenta en el presupuesto de este 2026, renovar por lo menos una parte de lo que es los computadores y sus sistemas operativos. Y lo otro que a mí me parece muy mal, el que tengan ese decreto que solamente admite abogados. Ese decreto, en aquellas épocas en que fue dictado, seguramente la profesión de abogado era la que imperaba, pero ahora en los servicios hay muchas otras profesiones también que prestan servicio. Tenemos sociólogos, tenemos ingenieros, tenemos muchos asistentes sociales y todos que pueden acceder con sus profesiones. Entonces creo que también es algo que se debería considerar, y estoy de acuerdo con todos los puntos, porque mejorar los vehículos, las dependencias. Evidentemente a mí me parecen obsoletos las edificaciones oscuras, húmedas, sobre todo en la provincia Biobío, donde funciona la delegación. En Concepción un poco mejor, pero igual tiene muchas deficiencias. No opinaré de las otras regiones, pero sí de mi región, y creo que es muy bueno que se hayan venido aquí a exponer esto, y más aún si ya suscribieron un documento, que no importa con qué autoridad se hizo ni la situación que tiene esa autoridad ahora, porque es un compromiso que se asumió dentro de la institución. Entonces el actual subsecretario, el actual ministro tendría que ver de dar cumplimiento a eso. Yo creo que corresponde una invitación al ministro del Interior y subsecretario para que nos digan qué
van a cumplir de esto, qué van a mejorar o si no van a hacer, o por lo mínimo que nos respondan en forma escrita. Gracias, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputada Zagardía. Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Quiero, saludar a los dirigentes de FEMAMINSA, al presidente de la ANEF también, a José Pérez. Varias cosas. Lo primero, cuando uno escucha que tenemos problemas con los computadores en interior, se cae un poco el mito del Estado todopoderoso, omnipresente, o del Estado gigante que tenemos en Chile, que los números no muestran eso. Siempre se puede flexibilizar y yo soy partidario de generar innovaciones en el diseño institucional, pero la verdad es que cuando vienen aquí los funcionarios a contarnos de que no tienen computadores, en una repartición por lo demás que tiene un rol que no es cualquiera. Por lo tanto, se requiere una consideración desde el punto de vista de la seguridad mayor que cualquier otra repartición. Siento que se cae a rato el mito de que entonces el Estado chileno es un Estado absolutamente por sobre lo que necesitamos como país. Yo creo que está lleno de reparticiones públicas donde podemos demostrar lo contrario, donde tenemos menos músculo del que deberíamos tener. Y en eso, yo creo que hay que ser más pragmático que ideológico, en el sentido de que yo personalmente no creo que tenga que imperar ninguno de los dos paradigmas, ni del Estado todopoderoso ni del Estado mínimo. Creo que los dos han demostrado ser un fracaso. Hay que ser pragmático y el Estado necesita músculo en dimensiones que no podemos obviar y no podemos reemplazar, y por lo tanto apoyo absolutamente esta solicitud que, de nuevo, me parece sorprendente. Bueno, no tan sorprendente porque los que somos de regiones conocemos la realidad. Esto de que no haya vehículos, que no haya computadores, no es para nada raro en esta y en otras tantas reparticiones. Pero termino, presidenta, con una idea, además de apoyar lo que han dicho los dirigentes, pero termino con la idea de que el Estado gasta anualmente una cantidad de plata muy significativa. Nosotros hicimos el cálculo en 2015 respecto de pago por licencias de software, eran 36.000 millones de pesos solo en el gobierno central, no cuenta municipalidades ni universidades públicas. En esa época eran 36.000 millones de pesos. ¿Por qué Chile, sobre todo en las reparticiones más sensibles desde el punto de vista de la seguridad, no transita al software libre? La NASA utiliza software libre, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos utiliza software libre, la Agencia Espacial Europea utiliza software libre, y ustedes me dirán por cuál es la razón. Porque es mucho más seguro. Por lo tanto, fuera de considerar un ahorro, creo que tenemos que evaluar esa posibilidad seriamente. Ahora, software libre no quiere decir que sea completamente gratis. También hay un costo asociado respecto de programadores que tienen que sostener el sistema. Pero se paga más en horas hombre y menos en una licencia a una empresa que creo que en ciertas reparticiones, ojalá hiciera una transición general, pero por lo menos en esta repartición yo utilizaría software libre, absolutamente. Es mucho más seguro. Bueno, eso es, presidenta. Apoyar. Muy bien. Gracias, diputado Vlado. La diputada... diputado Matías Ramírez. Gracias, presidenta. Primero, saludar a los dirigentes que han expuesto el día de hoy. Efectivamente, en mi región, en la región de Tarapacá, hicimos el mismo ejercicio con los dirigentes hace un par de semanas, a objeto de conocer las deficiencias, que algunas son de público conocimiento. Efectivamente, cuestiones que ustedes dan cuenta, por ejemplo, la situación de la infraestructura, en tema de las oficinas. Se generó efectivamente una cuestión innecesaria con la instalación de los gobiernos regionales, que ha sido muy caótica para los funcionarios y funcionarias. ¿Para qué hablar quizás de las delegaciones que se encuentran en zonas más alejadas, en este caso en Pozo Almonte, con una totalmente deficitaria, y oficinas que están casi en estado de abandono por la falta de recursos para lograr en este caso la renovación? Así que yo comparto la mayor cantidad de los puntos que se han expuesto el día de hoy.
pero sí creo que como comisión debiésemos tomar un acuerdo que creo que ya se ha planteado, pero lo quiero referir nuevamente. Uno, en cuanto a poder solicitar respuesta de cuáles han sido los avances del acuerdo que se llegó en su momento con la Asociación de Funcionarios, cosa de pesquisar efectivamente qué cosas aún están sin avance y en cuáles efectivamente en este corto tiempo que va quedando pueden lograr en definitiva significar mejoras sustanciales en este caso a los funcionarios y funcionarias. Y en segundo lugar creo que es importante, porque claro, yo creo que hay un consenso en orden a ya se existió en la votación para avanzar en la creación del Ministerio de Seguridad Pública, pero eso también ahora nos significa poner un ojo en la Subsecretaría de Interior y cómo se fortalece el sistema de gobierno interior, y en ese punto creo que es importante que pueda venir a exponer el subsecretario de Interior respecto de cuál es la mirada, una vez que ya hemos sacado el prisma de seguridad que durante mucho tiempo había hecho eco al interior del ministerio, y avanzar en definitiva en cómo funciona obviamente el Estado en este punto. Entonces yo reiteraría ambas solicitudes, Presidenta, objeto de que podamos tomar los acuerdos respectivos por parte de la Comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Matías Ramírez, la diputada Danisa Astudillo y después el diputado también Mesa. Y Becker. Becker, ya, muy bien. A ver, diputada Astudillo, gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que la mayoría de los dirigentes de FENAMINSA hicieron su trabajo. A mí también, al igual que mi colega de Iquique, me visitó Patricio Santander y nos estuvo exponiendo toda la problemática que ha significado para ellos encontrarse hoy día dentro de un limbo, porque inicialmente estaba la intención de eliminar este servicio público, la figura del delegado presidencial, convirtiéndolo en 2 seremis, pero en el transcurso de lo que fue la administración de este gobierno, y creo que todos finalmente se dieron cuenta que era muy difícil eliminar esta figura, por lo que significa a veces la diferencia política que puede haber entre un dirigente y más que un dirigente, quien dirige el país versus quien dirige la región y quien debiera dirigir a los servicios públicos. Entonces, yo siento que efectivamente todo este tiempo se trató de no gastar ningún peso en este servicio, de dejarlos como en el olvido pensando que iban a desaparecer, sin considerar que detrás de esto habían personas, habían trabajadores que habían dedicado toda una vida algunos al servicio público, y la verdad es que fue bien injusto porque esta transición fue muy larga y además no se hizo efectiva. Entonces no se entiende que funcionarios públicos que trabajan hoy día en funciones tan importantes en mi región, como el tema de fronteras, por ejemplo, el tema migratorio, donde efectivamente necesitamos que tengan un buen software, mínimas condiciones de trabajo, y que hoy día se sientan como escondidos, porque además hay que decir que cuando los gobernadores llegaron en su instalación, desplazaron y relegaron a estas unidades como un rincón, ¿ah? Entonces, efectivamente, al escuchar todo lo que nos han planteado aquí, lo que me planteó Patricio en mi región, yo también creo que debemos nosotros pronunciarnos como comisión y oficiar para que se haga un esfuerzo, trabajar en lo que viene del presupuesto también para este año, para que trabajen con las mínimas condiciones que debiera tener cualquier trabajador, y mayormente aún funcionarios que cumplen una función tan importante como ellos, e ir a pelear para visibilizarlos y darle las condiciones mínimas que se merecen. Bien, gracias, diputada Danisa Astudillo. Diputado Mesa. Muchas gracias, Presidenta. Yo entiendo la crítica o el comentario que se hace respecto de las deficiencias que nos vienen a contar acá los funcionarios. Pero yo creo que lejos de
demostrar que hace falta crecer el Estado demuestra justamente lo que muchos hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo, que estamos frente a un Estado ineficiente. Ese es el problema. Un Estado ineficiente que se gasta millones de millones en cosas que no debería gastarse, pero no tiene plata para un computador. Eso es ineficiencia, no tiene nada que ver con el tamaño del Estado. Un Estado que se gasta 4 millones de pesos mensuales en la vocera de una campaña pagado con los fondos de la ENAP, pero no hay plata para un computador. Un Estado que se gasta miles de millones en convenios que a nadie se le ocurrió verificar, pero no hay plata para un computador. Entonces, yo lo único que puedo transmitirle a los funcionarios es que, por lo menos en lo que a mí respecta y a quienes componemos la bancada que yo represento acá en esta comisión, nosotros creemos en la eficiencia del Estado. Y la eficiencia del Estado parte por entregar condiciones laborales mínimamente decentes para desarrollar las funciones que se les entregan. Y si alguien tiene que pagar el hecho de que hoy día no nos alcanza la plata para todos, para todo lo que queremos, bueno, el gasto político es el que se va a recortar, pero no el gasto eficiente para la administración del Estado. Yo lo que pediría es que a nadie se le ocurra sostener que nosotros vamos a venir que les vamos a quitar los computadores ahora y les vamos a pasar una piedra y un cincel. O sea, de nosotros se ha dicho cada cosa, que capaz que digan que nosotros los vamos a poner a trabajar en papiro. No, al contrario. Nosotros queremos que hagan bien su trabajo, porque cuando hacen bien su trabajo, lo hacen para las personas. Y los que se tienen que ir son los cuoteos políticos. Los que se tienen que ir son los que no están ahí por condiciones técnicas. Y quiero aprovechar este momento, Presidenta, para que esto sirva también como un mensaje a todos los funcionarios públicos que hacen bien su trabajo, que son necesarios y que queremos que se mantengan y ojalá mejorar sus condiciones. A ellos los vamos a proteger. A los que no vamos a proteger y a los que vamos a perseguir son a los operadores políticos. Esos son los que tienen que temblar. Y a eso, en realidad les vamos a quitar el computador bacán que tienen para entregárselo, ojalá, a los funcionarios como los que están exponiendo acá, Presidenta, porque no puede ser que frente a una cuestión que es tan patente, que es tan evidente de maltrato, no en el sentido de que, no quiero pensar que aquí hay alguien que dice vamos a pasar en los peores computadores como para hacer una maldad. No, simplemente hay alguien que no piensa en esto, que teniendo que pensarlo, no lo piensa. Entonces, esa persona que tenía que pensar en cómo hacen, por su intermedio presidente, los funcionarios su trabajo, y no lo pensó, bueno, esa es la persona que está sobrando en el Estado. No los funcionarios que vienen acá. Fíjese usted lo humilde de la petición. Queremos condiciones para hacer nuestro trabajo. Yo eso lo quiero aplaudir, Presidente, y espero que en la ley de presupuesto que viene no vengan aumentos de recursos para fundaciones, no vengan aumentos de recursos para organismos internacionales, venga aumento de recursos para estas cosas que son necesarias, porque al final esto que les pasa a los funcionarios que vienen a exponer hoy día es una cuestión que si uno empieza a escarbar un poquito nomás pasa en un montón de lados. En un montón de lados. Entonces, mientras algunos cambian el auto cada 2 años, algunos servicios, hay otros que andan, ojalá nunca se viera, pero yo sé que hay municipios que lo han tenido que hacer, empujar el auto para que parta. Entonces, ese tipo de maltrato en el sentido de un trato desigual es el que hay que cortar. Y estoy seguro que si hacemos un gasto eficiente, mejoramos las condiciones de trabajo, van a poder mejorar sus resultados, por supuesto que sí, y aún así no va a sobrar plata, Presidente. Yo por lo menos tengo esa convicción. Gracias, diputado Mesa. Señor secretario, diputado Becker. Gracias, Presidenta. Muy breve. ¿De quién depende este servicio por su intermedio? Subsecretario del Interior. Sí, por favor. Subsecretario del Interior. Ahí hay que ir. Claro, porque yo puedo tener la mejor de las intenciones, como lo ha expresado aquí recientemente mi colega y amigo José Carlos Mesa, pero nosotros no contamos con la capacidad de resolver este tema, salvo poder hacer algún tipo de manifestación política de
de un gobierno que ya en 4 años no logró administrar nada, menos este tipo de servicios. Mientras le pasamos miles de millones de pesos a fundaciones, plata de los gobiernos regionales a los amigotes y cosas, tenemos gente que tiene que trabajar y no tiene computadores para trabajar. Perdón, Presidenta, pero ojalá que esto no se esté viendo en todo Chile porque es una vergüenza, Presidenta, con mucha tristeza lo digo, una vergüenza. Si este tema es de la subsecretaría, los representantes de los trabajadores de esta área del Estado, del gobierno, de no sé qué, que vayan para allá y resuelvan el problema con el gobierno. Ahí están los recursos para resolver el tema. Yo no tengo tanta experiencia en esto, pero me correspondió administrar una municipalidad con 7.500 personas durante 12 años y cuando había algún problema iban a hablar con el alcalde. No venían para acá. Y el alcalde tenía que resolver el problema, teniendo los cuadros ajustados, por supuesto, no teniendo personas en exceso, porque aquí no tiene nada que ver con lo que decía uno de los diputados oficialistas que dice relación con la cantidad de personas en el Estado o el músculo del Estado. Esto tiene que ver con saber administrar los recursos como corresponde. Al parecer Chile tiene plata, pero la estamos mal utilizando. Y ahí está el ejemplo de las licencias médicas, donde es una vergüenza por miles de millones de pesos de verdaderos delincuentes que han hecho uso de las licencias médicas para salir al extranjero o recorrer Chile o simplemente no hacer su trabajo. Mientras hay personas que quieren hacer el trabajo y no les entregamos las herramientas para hacer el trabajo. Presidenta, vayan a hablar con el subsecretario y si es necesario pidan audiencia con su excelencia el presidente de la República y resuelvan este tema. Nosotros más que oficiar aquí, no vamos a hacer mucho más, estimados representantes de los trabajadores, porque yo tampoco me voy a ir a amarrar a la moneda por este tema, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer en esta ocasión. Pero yo creo que ustedes tampoco se amarren, pero sí pongan las cosas claras. Eso es lo que yo pido, Presidenta, con todo cariño a esta situación. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Berger, perdón, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los funcionarios justamente que están exponiendo esta problemática, ¿verdad?, y que existe en esta organización gubernamental que es la Subsecretaría del Interior y los organismos, ¿no es cierto?, dependientes a esa organización o institucionalidad. Decirles también que sus representantes de la región de Los Ríos también estuvieron conversando con este parlamentario y a los pocos días que tuvimos una reunión de gobierno interior yo hice presente justamente en esta comisión esta problemática, porque creo y estoy convencido que la problemática que ustedes nos plantean acá tiene alguna relación, algún vínculo con la labor y la responsabilidad y la función que nosotros desarrollamos en esta, por algo se llama Comisión de Gobierno Interior y es un poquito más largo, ¿no es cierto?, el nombre de la comisión, pero también, al igual que ustedes, coincidentemente, ¿no es cierto?, las personas, que la mayoría eran mujeres, me plantearon, digamos, las distintas falencias que existen en el desarrollo de sus actividades en cuanto a infraestructura, tanto en la delegación regional, en la delegación provincial, y sobre todo en el tema informático, que tienen un equipamiento que va más allá de la vida útil que puede tener un equipamiento de esa naturaleza, sobre todo en el tema informático, y es más, muchos de los funcionarios, y eso me molestó bastante, ¿no es cierto?, utilizan sus computadores personales para poder hacer su pega. Entonces yo creo que eso ya hay raya ya en la inconsecuencia, en la poca, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, compromiso que tiene la autoridad superior en habilitar a esos funcionarios para que puedan desarrollar bien su trabajo. Aquí, tal como lo expresaban ellos y también los representantes de ustedes allá en la región, ciertas autoridades suscribieron un compromiso. Y ese compromiso, hasta el momento, por lo que ustedes también hoy día nos confirman, hasta el momento no se ha cumplido o no se ha avanzado. Tengo entendido, tal como ustedes lo expresaban, que uno de los compromisos lo había querido el exministro Monsalve, y después tengo entendido que también posteriormente lo ratificó el exministro Cordero. Por lo tanto, yo sugiero, Presidenta,
que nosotros acá, como esta comisión dice relación con las actividades que ellos desarrollan, yo sugiero, y quiero que se tome el acuerdo de parte de la comisión, de invitar al subsecretario del Interior para que venga a exponer a esta comisión cuáles son los avances y cuál es la perspectiva que tienen, ¿no es cierto?, en torno a los planteamientos y los compromisos que la misma subsecretaría en algún momento adquirió. Eso es lo que quería plantear, estimada presidenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Bernardo Vergés. Voy a tomar las palabras como también diputada, que hemos visto estos temas, ustedes han sido recibidos por esta comisión, no solo en esta oportunidad, sino en otras materias, y me parece muy bien que tengan las puertas abiertas para llegar acá, ya que esta comisión se llama y se denomina y ve los temas de gobierno interior, nos corresponde. Mi duda y consulta es, ¿ustedes se han reunido con el actual subsecretario y qué respuesta le ha dado en esto? Porque siempre lo lógico es que el subsecretario canalice con el Ministerio de Hacienda y desde ahí también poder nosotros encauzar y recogiendo un poco las voluntades y acuerdos de esta comisión. Me gustaría saber qué es lo que ha dicho el subsecretario. Sale del cargo el subsecretario Monsalve, asume el subsecretario Cordero y luego el subsecretario Ramos. Todos ellos han reconocido los compromisos. No hay nadie, digamos, y el ministro Elizalde, con quien también nos reunimos, también reconoce los compromisos vinculados al protocolo. El problema ha sido de gestión. Ese es un tema que no ha podido ser resuelto. Entonces, hemos tenido una comunicación permanente con la jefatura de división de Gobierno Interior, que depende del subsecretario del Interior, y con él hemos avanzado en algunos aspectos, pero estos aspectos, los centrales que les venimos a mencionar a ustedes, que son los de los equipamientos informáticos, el del DFL sobre todo y el de alguna medida de vehículos, son los que han tenido menos avance. O sea, DFL cero avance, equipos computacionales cero avance. Entonces, sí ha habido un diálogo permanente y nosotros estamos acá precisamente porque no hemos tenido resultados y porque es nuestra obligación hacer el análisis estratégico de los actores relevantes en la materia y de cómo nos pueden ayudar estos actores que son relevantes. Y ustedes son un actor tremendamente relevante, no solo porque pueden oficiar, no solo porque pueden invitar acá, sino por el peso que tienen en el territorio también. Entonces, eso es, señora presidenta. Muy bien, por eso, bueno, yo quiero proponerle algunas cosas porque esto tiene que ver con el Ministerio del Interior y nosotros deberíamos también, primero, tomar el acuerdo de invitar al ministro y a los subsecretarios. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos estar a lo menos trabajando y revisar en qué se va a disminuir el presupuesto 2024, se va a mantener o cuáles son los, quizás los acentos que va a tener este ministerio. Yo solo les voy a comentar que cuando se hace la separación del ministerio que concurrimos de buena fe, pero hoy día hemos perdido presencia en las provincias, porque el nuevo Ministerio de Seguridad no tiene todavía bajada en las provincias, y el delegado provincial se lavó las manos, en cualquier provincia, no se hace cargo de los temas de seguridad, y perdimos como país, y quiero decirlo de manera responsable. Entonces tenemos que ver qué tan desbalanceado quedó un ministerio con capacidades en materia de seguridad, articulación, profesionales, versus uno que la verdad es que da pena cómo se está instalando el nuevo Ministerio de Seguridad. Pero me tocó ir a la subsecretaría y al Ministerio de Seguridad y es en Santiago apoteósico, con sillones de cuero. Los invito a que vayan a verlo, me atendieron perfecto, no tengo nada que decir. Pero voy a mi región y está en un cuchitril. ¿Ya? Entonces, nosotros somos responsables de este traspaso, colega, esta comisión, porque estamos dejando funciones, traspasando las otras, y están hoy día de verdad en un tema muy complejo. Y este gobierno la autoridad saliente, ¿cierto? Creo que va a ser muy complejo porque estamos dejando en la indefensión a los servicios públicos. Entonces, yo primero quiero tomar el acuerdo de invitar al ministro del Interior, convocar a los subsecretarios de Interior, de Subdere, de prevención del delito paso a la otra. ¿Por qué? Porque aquí están ligados subsecretarios del Interior. No solo esto, está ligado migración, pensiones de gracia,
programas de empleo, en fin, tesoro público, muchos temas. Entonces, creo que esta comisión lo veíamos años atrás, veíamos y revisábamos para que los subsecretarios nos dijeran, mire, queremos hacer espacio en estos temas, queremos, o sea, colaborativamente, porque probablemente las restricciones presupuestarias que estamos viendo en cada una de nuestras regiones nos van a afectar incluso a través de FNR y probablemente presupuestos que decantado en las regiones, obviamente que vamos a salir perjudicados. Entonces, yo propongo a la comisión que podamos invitar, independiente que a veces llegan, no llegan, pero por lo menos sentar las bases de que esta comisión los convocó. Sin perjuicio que aquí lo que más nos interesa es saber de parte del ministerio, como lo propuso la diputada Zagardía, lo han propuesto otros, al subsecretario, para que nos responda en detalle el pliego de compromisos que han asumido ya 3 subsecretarios. Y eso no es culpa de ustedes, lo que ha pasado hacia atrás, ¿cierto? Pero el Estado tiene que avanzar y tenemos que hacernos cargo de los desafíos, porque las autoridades van pasando, los gobiernos van cambiando, pero la institucionalidad continúa y el servicio público es permanente y continuo, más allá de la autoridad de turno, y ustedes tienen responsabilidad administrativa también. Entonces, si les parece, vamos a transmitir al presidente que pudiéramos partir al menos con 2 ministerios, el Ministerio de Interior, una revisión, un Zoom, y también luego el Ministerio de Seguridad Pública, porque hay cosas que traspasaron. Estoy pensando en Senapred, que todavía está acá, estoy pensando en el Servicio de Migración, y todo eso esta comisión antes lo veía, lo analizaba para saber si nos quitaban 5.000 millones, 4.000 millones y en qué, para que después cada uno de ustedes pueda ir a las comisiones respectivas en la ley de presupuesto. ¿Ya? Entonces, si les parece, partamos con ese acuerdo que ustedes mismos sugirieron, Interior, ¿ya? Que lo puede invitar el presidente y después Seguridad Pública. Se invita a todos los subsecretarios, el ministro, y ahí se va decantando, pero además se le envía esta solicitud para que se refieran en específico en esto. ¿Les parece mi solicitud? ¿Les parece el acuerdo? 1, 2, 3, ¿alguien se opone? ¿Se abstiene? Por unanimidad. Muy bien. Entonces queremos agradecerles, los escuchamos, todos tuvieron tiempo para intervenir. El diputado Mesa también mandó un mensaje. Diputado Mesa, a ver. Sí, Presidenta, antes de que terminemos de analizar este tema, porque yo dentro de mi intervención cometí un error. Yo creo que es bueno rectificarlo y me gustaría, a propósito de ese error que se comete, solicitar información al Ejecutivo, no sé si al Ministerio del Interior o al Servicio Civil. Pasa que yo dije que una de las voceras de campaña de Yanet Jara ganaba 4 millones mensuales con Fondo del Estado, y la verdad es que son 11 en total. 4 millones en ENAP, 4 millones como académica de la Universidad de Chile y 3 millones en Desarrollo País, que es otra institución ligada al Estado. 11 millones de pesos mensuales, o sea, si lo multiplicamos por 12 en un año, me imagino que con 144 millones de pesos se podría por lo menos en parte solucionando el problema de los software y el problema de los computadores de partida. Entonces, me gustaría solicitar, Presidenta, que pudiésemos oficiar al Ejecutivo, a la institución que corresponda, para que se nos informe de estos 3 sueldos y si existe otro más, para que empecemos de una manera ya a presionar. Quienes quieran hacer campaña con fondos del Estado, yo creo que nosotros tenemos que ponerle un paralelo de inmediato. Quienes quieran hacer campaña, que renuncien a sus cargos y a sus prebendas en el Estado, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, señor secretario. Recabe el acuerdo de lo que solicita. Bueno, sí, yo pido el acuerdo y el secretario, entonces vamos a solicitar el acuerdo en atención a la solicitud que hace el diputado Mesa. ¿Alguien se opone? ¿Alguien se abstiene? ¿Sí? Se aprueba por unanimidad solicitar información. Queremos agradecerle a ustedes y a través de ustedes transmitir también el respaldo de la Comisión al trabajo que hacen los funcionarios públicos, los buenos funcionarios públicos, los comprometidos con la gestión pública, y que vamos a hacer al menos las gestiones para que se nos respondan las inquietudes que usted a la fecha, si bien se mantiene el compromiso, pero no hay un cambio y yo diría una claridad ya de si van a ser canalizados esos, porque son compra de computadores, son algunos temas. También vi que, no sé si era lo mismo que del decreto, pero que decía que hay ciertos cargos que están para ciertos funcionarios con profesiones asignadas, y creo que también hay que revisarlo, ya, porque es algo que al final encasilla, más que la libertad que puedan tener los funcionarios, que puedan tener también un techo,
o no pueden asumir una carrera funcionaria. Así que eso principalmente vamos a pedir esa respuesta. Ya, y queremos agradecer su presencia y también los que están televisando, porque entiendo que están todos activos los regionales. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo punto de tabla. ¿Se encuentra la subsecretaria de Prevención del Delito? Respecto al segundo punto de la tabla, efectivamente la comisión estaba convocada para continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley de municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal. Pero ayer se comunicó conmigo uno de los asesores parlamentarios para informarme que se reunieron con el Ejecutivo, o sea, Subsecretaría de Prevención del Delito, el día viernes. Acordaron varios puntos, pero el Ejecutivo señaló que no estaban en condiciones de ingresar las indicaciones a trámites antes del día de hoy, de manera que piden que se postergue, se reanude, digamos, en particular la próxima semana. Y con lo cual, si hay acuerdo de la Comisión, se pasaría al punto 3, para el cual está invitado don José Pérez. Muy bien, ¿le parece a la comisión posponer el punto 2? Porque no está la subsecretaria, no alcanzaron a llegar con las indicaciones y por lo tanto, muy bien. Pasamos al punto 3 de la tabla. Entonces, continúa la discusión general de los siguientes proyectos refundidos de origen en mociones que cumple su primer trámite constitucional. Modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, boletín 17.621, y el boletín 10.336 para ampliar estas mismas facultades, estas dos veces. Ya. Bueno, y el otro, son 3 boletines, y el último 17.666-06. Entonces, ya habíamos saludado a don José Pérez, cierto, presidente de la ANEF, le damos la bienvenida a él, a su asesor y a sus equipos también. En nombre de la comisión le vamos a ceder la palabra para ver qué opina en cuanto al proyecto que estamos discutiendo en el punto 3 de la tabla. Sí. Buenas tardes, Presidenta. Y por su intermedio, como siempre, un privilegio estar en esta comisión de Gobierno Interior, que es tan estratégica, y también, por supuesto, desde el rol de representación formal, saludar al equipo de Secretaría de Abogadas y Abogados y al equipo profesional también de apoyo administrativo que hace las coordinaciones que nos permite también estar acá ante ustedes. Y por su intermedio a todos los diputadas y diputados que gentilmente ponen atención en aquellos aspectos que son centrales del ejercicio de la función pública, que abrazamos también y que queremos custodiar el rol importante del Estado. Y solo mencionar, en relación al punto anterior de la Federación de Gobierno Interior, nosotros hemos tomado conocimiento de aquí, estamos respaldando también lo que ellos han manifestado. Es una expresión transversal hoy día también, y se me permite muy breve en relación también a lo que es el ciclo presupuestario. Hoy día se está en la comisión mixta viendo los presupuestos de cada repartición pública, y ahí hay un ajuste nuevamente presupuestario que no solamente limita la capacidad del Estado para atender mejor a la ciudadanía, eso también tiene un correlato directo en la precarización de las condiciones laborales de las y los funcionarios, que realizamos bien el trabajo y estamos orientados a la tarea de manera eficiente y eficaz. Por eso que también quiero refrendar aquello en este primer punto, señor Presidente, y por su intermedio también a los diputados y diputadas gentilmente ponen atención y se quedan en esta sala. Con respecto al punto que nos convoca, nosotros, bueno, acá estamos con Marión Pacheco, Carmen Luz Escap, dirigentes sindicales también de nuestra confederación, y Matías Rodríguez, nuestro equipo, abogado asesor. Hemos tenido la posibilidad de revisar esta iniciativa, que nos parece que es conveniente dar nuestra opinión en relación a la importancia que tiene en sí mismo ya la propia Contraloría General de la República, con lo que también tenemos conocimiento muy cercano, porque además son afiliados a nuestra ANEF, y ahí son 2.100 funcionarios y funcionarias que cumplen un rol estratégico en su esencia, que es fiscalizar. Sin embargo, en las dos dimensiones que me voy a referir, la primera tiene relación con, bueno, la exclusividad que le corresponde al propio presidente de la República, usted lo conoce muy bien también, en presentar mociones presidenciales para iniciativas legales que, sobre todo en lo que significa una determinación de las funciones o atribuciones de un servicio público. Y para nosotros no es baladí aquello. Y con mucho respeto también señalamos, Presidente, en su intermedio, a las diputadas y diputados, que tratándose de estas funciones, el carácter estratégico que tienen, también las atribuciones de la Contraloría General de la República, es necesario que ojalá sea, y que se ha iniciado este debate por el propio Presidente de la República mediante un mensaje, y que no mediante una moción parlamentaria, más allá de respetarla, la legitimidad que tienen ustedes. Por supuesto que nosotros no estamos para cuestionar aquello, sin embargo, por la
importancia y la trascendencia, el impacto que tiene cuando se realizan estas modificaciones legales a la normativa vigente o se crean nuevos servicios que han debilitado en dos elementos que me voy a referir más adelante. Y por un lado, claro, no es solamente el mandato constitucional, que es conocido por todos y todas, sino que también es lo que nos corresponde en tanto como ANEF a esta dimensión de la función pública que me referí anteriormente y la forma adecuada que cumplimos también con nuestra misión. Como funcionarios y funcionarias públicas reconocemos también y sabemos la relevancia que implica que las y mayores atribuciones a un servicio vengan acompañados de un mayor gasto fiscal, ¿cierto? Y que eso tiene relación con los presupuestos, ya que tocamos también el caso de FENAMINSA y toda esta estructura en el territorio y en Santiago, y también con la oportunidad del trabajo decente, asociado a un desarrollo armónico de una carrera que tenga, ¿cierto?, la posibilidad de formarse, capacitarse, también movilidad y también, bueno, un ingreso digno del aparato público. Entonces, entendiendo que estas modificaciones son iniciativas de parlamentario y parlamentaria, bueno, entendemos también que eso tiene un impacto y altera la administración financiera o presupuestaria del Estado. Lo que nos hace sentido a nosotros y queremos reforzar y ser explícitos en que esto debe iniciarse, insistimos, mediante un mensaje presidencial. Y por lo tanto, le cabe al Ejecutivo el deber constitucional de ponderar, ¿cierto?, el alcance de los cambios legales en esta materia. Porque en eso obligamos a la autoridad de turno y como una buena política pública, todos los impactos o repercusiones en lo que significa esta nueva orgánica de un aparato, ¿cierto?, público y sus costos asociados. Cuestiones que para nosotros son bastante complejas en el caso particular de perder esta esencia, o no perder, sino que más bien desdibujar la esencia de la Contraloría, que es fiscalizar. Y ahí lo mismo, el hecho, digamos, si uno tiene a la vista lo que cumple con este rol estratégico, este importante servicio, bueno, ¿qué pasaría si se aborda, por ejemplo, todos estos expedientes en materia de disciplinario que pueden servir de estos propios proyectos? Entonces ahí hay un tema de la inversión de cada funcionario que implica la dedicación exclusiva a aquello. Y un diálogo que tuvimos hace ya 2 semanas con la propia Contralora General de la República, y esto no es infidencia, sino que es parte también del proceso del diálogo con ellos, 1 hora y media, uno de los capítulos que con 500 funcionarios y funcionarias no solamente hacen un rol fiscalizador, sino que tienen 10 o 15 tareas más asignadas. Por lo tanto, de los 2.100 uno diría, bueno, efectivamente, si uno mira experiencias comparadas, podría decir, nivelemos hacia arriba, efectivamente, con lo que tenemos, mejorar lo que efectivamente puede ser un potencial en donde otros países, dimensionando el 12% que hoy día somos la fuerza laboral en Chile, de los funcionarios públicos comparado con la fuerza laboral en Chile, uno podría decir, bueno, ahí en nuestros organismos fiscalizadores son 6.000 funcionarios solo para fiscalizar. Y nosotros en Chile son 500. Entonces, y ahí la segunda dimensión, Presidenta, por su intermedio, diputado Vidal, es en relación al fondo del proyecto. De los proyectos, entendemos ahí que se consagran mayores atribuciones a la Contraloría, entendemos también que tiene relación directa con las medidas disciplinarias. Sabemos que la propia ley orgánica de la Contraloría, 10.336, le entrega todas las facultades, le entrega las facultades necesarias para esa fiscalización. Insisto que es una acción medular, estratégica también, muy orientada al rol que ha tenido y que nosotros destacamos positivamente frente a hechos que son totalmente ajenos al buen desempeño de la gestión pública. Y eso nosotros, y quiero hacer un paréntesis en relación al tema que también es de público conocimiento y connotación también de alto impacto, con la licencia médica. Todo hecho que tenga relación con hechos fraudulentos en materia de licencia u otros aspectos, es este organismo fiscalizador la que efectivamente cumple un rol también de pesquisar y recoger todas las denuncias para que después las propias autoridades respondan y rindan cuenta de cuáles son los puntos débiles frente a un hecho tan grave como es la falta de propiedad, situación que nosotros rechazamos categóricamente cuando se usa mal uso de un instrumento como en este caso la licencia médica, que es protección laboral. Ahí no nos perdemos y ponemos el énfasis que efectivamente ese debería ser el foco también de esta oportunidad de fortalecer ese rol fiscalizador de la propia Contraloría General de la República. Y por lo tanto ahí también en esa línea el control, la importancia que ejerce este órgano fiscalizador es el control administrativo externo a la legalidad de la actuación de la administración, que nosotros creemos que también es y consagra un principio también de los principios de presunción de inocencia o el debido proceso, que para nosotros es muy valioso, incluso para la ciudadanía y para ustedes también como fiscalizadores, en su rol de diputado y diputada por su intermedio, Presidenta, creo que también es un tremendo faro y un foco de orientación también a lo que corresponde en esta
buena exigencia, una buena política pública. Por lo tanto, para nosotros también es valioso esta mirada desde el rol fiscalizador, insisto, desde la materia de sumario administrativo. Para todos y todas quienes abrazamos la educación pública, la Contraloría General, por supuesto, constituye un segundo control de legalidad en decisión de la autoridad. Es un sello importante en materia de responsabilidad disciplinaria. Y por lo tanto, cuando aparece esta iniciativa, que uno la respeta en su esencia desde el punto de vista de la legitimidad, creo que es importante separar también que estos proyectos, que la Contraloría persiga directamente la sanción administrativa, ahí, para nosotros, desde el punto de vista de la ANEF y quienes están incluso en la propia Contraloría, profesionales de la Contraloría, se pierde este efecto virtuoso que es este control externo. Para nosotros es central, y eso creo que también es bueno señalarlo, porque si no se nos enreda, se nos confunde, y por lo tanto, bueno, y ahí el mismo artículo de la Constitución, el 98, establece y detalla las propias funciones de este órgano fiscalizador, y se refiere principalmente, como rango constitucional, a las facultades fiscalizadoras y no a las facultades disciplinarias. Entonces yo creo que también hay que tener presente aquello, y creemos que la corresponsabilidad que tenemos como ANEF es dejar este punto también en este debate, y por tanto, en virtud de la Constitución y la ley, las facultades disciplinarias están depositadas en la autoridad jerárquica de cada servicio, es decir, cada autoridad, cierto gobierno nombra sus nombramientos políticos, conforme a lo que ya sabemos, de 3.500 cargos de designación a dedo, y los ADP tienen responsabilidad directa de rendir cuenta frente a hechos, situaciones fraudulentas o cualquier que raye más allá, que tiene que ver con esta connotación de falta de la probidad. Por lo tanto, ahí aloja donde uno puede poner la exigencia de efectivamente aquellas medidas disciplinarias que conocemos como los propios procedimientos administrativos. Entonces, en ese aspecto, el mecanismo que cuenta con procedimientos legales que garantizan el respeto al debido proceso, que es fundamental, lo señalamos, lo reforzamos, y es el ejercicio de la acción punitiva de las autoridades. Y eso para nosotros es transparente y permanentemente como una línea basal para este órgano fiscalizador. Incluso contempla también su propio sistema de recursos con la reposición y al superior jerárquico. Entonces, todos esos métodos de trabajo, el diseño que hoy día tenemos a la vista, creo que ya en sí mismo tiene una importante esencia este rol fiscalizador de nuestra Contraloría General de la República. Y ahí también la Contraloría interviene en otras cuestiones sabemos, para controlar la legalidad de la actuación de las autoridades, que no es menor, a propósito de hechos que tienen connotación pública, y que nos parece correcto su actuar, pero rara vez en la ponderación de la prueba de los expedientes disciplinarios, que también hay un factor ahí que uno puede observar. Y en efecto se trata de un control de legalidad, y por lo mismo creemos nosotros que la Contraloría no tiene la capacidad para admitir o ponderar la prueba, porque, insisto, la recae en la propia autoridad de turno que tiene que actuar en consecuencia. Por tanto, otorgar a la Contraloría funciones constitucionales para hacer esto, junto con el personal para ejecutar estas tareas, requiere de un emprendimiento mayor, según nuestra mirada, y que incorpore reformas constitucionales, sin duda, mensaje presidencial, estudio de la reorganización orgánica, participación de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias, que es ANEC, ahí en la Contraloría, con este diálogo que también corresponde con la propia Contraloría General. Y, por supuesto, algo que no es menor son los impactos financieros que estas medidas tienen, porque si no es letra muerta. Y, por lo tanto, para terminar, Presidenta, nosotros entendemos que el espíritu que a ustedes les convoca nos inspire también que un proyecto de ley tenga estos elementos, y por lo tanto entendemos que no es posible con este tipo de diseño porque, insisto, se desconfigura, se confunde el rol que en sí mismo ya tiene este órgano fiscalizador. Y tampoco es deseable, desviar a la Contraloría, como lo hemos visto, que sus potestades constitucionales que están expresamente establecidas. Incluso más, como un elemento del punto de vista de nuestra experiencia como ANEF, nosotros tenemos y promovemos los diálogos sociales con los gobiernos de turnos en protocolos de trabajo, donde existe un método donde las partes se comprometen en un acto de confianza para diseñar cuáles son los sistemas, con subsistemas, con umbrales de tiempo y rendición de cuenta. Si hay puntos con respecto, por ejemplo, a carrera funcionaria, a materia de fiscalización, de prevención en materia de abuso o situación irregular en el Estado, entonces tenemos un método de trabajo en nuestras organizaciones afiliadas y por lo tanto tenemos un protocolo firmado el año pasado con este gobierno, con todos los gobiernos firmado protocolo, es un testimonio de cómo hacemos la tarea y lo asumimos como una obligación también, más allá de nuestro ámbito corporativo, sino con esta mirada del sindicalismo sociopolítico, y ahí nosotros tenemos al menos 3 aspectos que lo quiero mencionar en este entorno, en este espacio, digamos, y que tiene que ver cómo de una vez por todas avanzamos en legislar para los
contratos temporales, que son conocidos contratas, cómo se separan los eventos políticos, los gobiernos de turno, con los funcionarios de carrera, más allá de la condición contractual, pues es una buena práctica, por ejemplo. Y algo en este punto que estamos tocando en esta iniciativa parlamentaria, es que, bueno, avancemos entonces la creación de los tribunales contenciosos administrativos que de 1925 en esa Constitución estaban señalados como una posibilidad cierta de que sea alojamiento directo en aquellos aspectos que deberían ser materia, y ahí seríamos incluso liberando más o menos burocracia, depende, ¿cierto?, en virtud de lo que significa un salto cualitativo a tener estos tribunales contenciosos administrativos. Eso está en un marco de proximidad de puntos de acuerdo, esperamos, con este gobierno. Nuestros gobiernos son contraparte, pero creemos que también para ustedes puede ser un insumo importante cuando, ya que estamos en un debate presupuestario, ¿cierto?, en el ciclo presupuestario, nosotros también pongamos también estos elementos como un aporte al propio debate que ustedes tienen en lo que significa respetar a esta Contraloría General de la República, que nos parece que es un trabajo correcto, y el foco nuestro, para terminar, es que, bueno, veamos qué dotación tiene, qué presencia territorial también para cumplir con esa eficiencia y eficacia, y también, por supuesto, con un presupuesto suficiente que no permita limitar ese rol estratégico de fiscalización en el buen uso de los recursos fiscales y también el control administrativo, que creo que es la esencia y fundamental también que nosotros promovemos y defendemos como ANEF. Vicepresidente, muchas gracias por la... Ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya hemos tenido la postura de ANEF. Ofrezco la palabra sobre la materia. Nosotros ya llevamos escuchando a varias organizaciones de esta materia. Vamos a escuchar en este caso también al diputado Cosme Mellado. Sí, gracias, presidenta. Sí, en la línea de lo que ha expuesto el presidente de la ANEF, José Pérez, creo que coincidimos todos en que la Contraloría requiere tener mayores facultades. Pero no solo eso, sino que también entregarle algunas facultades que estén relacionadas con los recursos necesarios. Bien lo decía usted, el tema del personal en la región de O'Higgins más de una vez. Nosotros hemos visto con que la gran cantidad de denuncias y también solicitudes de pronunciamiento de la Contraloría se demoran demasiado producto justamente no contar con el personal necesario. Pero también creo que es importante agregar, por ejemplo, que en los servicios públicos, como en los municipios, que muchas veces en algunas licitaciones están exentos de toma de razón de la Contraloría. Eso también creo que es una arista que permite que exista también muchas veces algunas situaciones irregulares. Para también agregar, por ejemplo, la facultad para requerir información, pero esta que sea obligatoria. Y porque muchas veces la Contraloría, en algunos casos, ¿no es cierto?, están en forma voluntaria entregando la información, y creo que eso no le hace bien al sistema fiscalizador. Y dentro de ello también ampliar las sanciones, creo que es necesario también, y tenga facultades la Contraloría de verdad sancionar, porque hoy día muchas veces se pronuncia, pero no tiene ninguna posibilidad de combatir la corrupción como corresponde. Y por supuesto también que ojalá se asignen recursos desde el gobierno, porque creo que esta prioridad es urgente, y yo creo que hoy día más que nunca tenemos un nombramiento de la Contralora que es independiente del gobierno de turno, por lo tanto eso también creo que nos da una señal importante. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. No hay más solicitud de palabras, ¿cierto? Por ahora queremos agradecer también a la ANEF, ¿cierto? Vamos a darle los últimos minutos para que se pueda despedir y para ya ir cerrando la tabla. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros estamos disponibles, queremos ratificar, como siempre lo ha hecho la ANEF, en esta corresponsabilidad de aportar en este debate. Entendemos y logramos los énfasis que es la autoridad de nuestros servicios, de los municipios, de las gobiernos regionales. Todos tenemos que rendir cuenta de nuestra accionar, y por lo tanto lo que relevamos en esto, más allá de esas iniciativas que ustedes tengan, es como también este control de legalidad que hoy día existe, lo tienen también reconocido ya a nivel constitucional y legal también la propia Contraloría. Entonces, el punto está cómo avanzamos en algo que también incluso, y con eso reforzar cómo nos toca a nosotros cuando abordamos ahora la confianza legítima. Y este es un capítulo que nosotros entendemos y con la propia Contraloría conversamos hace 2 semanas, y bueno, es legislar también para esa figura de contrato temporal, los contrata. Es decir, esa es la llamada atención también como la propia Contraloría recomienda legislar, que es un tema que hemos abordado también en las propias negociaciones con el gobierno y con el actual gobierno también, y esperamos avanzar esa materia. Esa figura de que quien se queda para ejecutar la política pública tienen que tener protección. Y algo que 2 elementos que yo creo también son importantes, conversamos con la propia Contraloría General, es, bueno, el control administrativo de cuando se realizan las compras, las licitaciones,
incluso los fundamentos de una no renovación de contrata, que también es fundamental, y está la ley, petición de 1880, que también tiene relación directa con este capítulo. Y algo que creo que compartimos con la propia Contralora General, y lo hemos también visto cuando hay déficit de cómo se firma un convenio, que uno lo puede entender, o poner más recursos, es solo un verbo o una coordinación entre servicios que permitan ir pesquisando, coordinando, anticipándose con acción preventiva y que también permita corregir aquellas distorsiones que solo enredan y confunden, y la ciudadanía lo que hace es pensar que estamos todos y todos en un mismo saco. Y lo digo de manera muy respetuosa porque efectivamente ahí son cuestiones que a nosotros también nos afectan y no estamos disponibles para avanzar en cuestiones que sean de retroceso, sino que hay que velar siempre hacia arriba, relevando el trabajo que realizan las y los funcionarios de la propia Contraloría General de la República. Muchas gracias, Presidenta, por su tiempo y, por supuesto, nosotros como ANEF disponibles para estar presentes cuando se requiera, en este y otros puntos más. Muy bien, muchas gracias, señor presidente de la ANEF. Transmita también ahí que vamos a estar atentos con todos los funcionarios también para mejorar este sistema, sin duda, que todos buscamos que mejore el sistema público, el control y la fiscalización. Muy bien, entonces, si no hay más temas en tabla, ¿cierto? Ya que la Subsecretaría de Prevención del Delito nos pidió también posponer el punto 2, si agotando la tabla, entonces vamos a cerrar la sesión en el nombre de Dios. Muchas gracias.